día lunes. Ya, estoy grabando. Bueno, chicos, primero, lamento no poder haber hecho la clase el día jueves, tuve un problema de conexión. Si ustedes mismos se fijaron, tuve algunos problemas de conexión en las clases la semana pasada que espero haya quedado solucionado y esta semana no nos afecte las clases, ¿ya? Eso, a ver, cierre de la semana pasada. Recuerden que la semana pasada vimos lo que tenía que ver con la fase de reclutamiento. Esta semana empezamos ahí lo que tiene que ver directamente con selección, ¿ya? También para cerrar lo de la semana pasada, hacer referencia o mención a la evaluación, ¿ya? De la semana pasada, la cual ya está lista, las notas que yo encontré en el aula virtual ya las subí hoy día a la internet, así que están todas las notas listas, excepto la de las personas que no respondieron, que ahí les voy a escribir un correo para saber qué pasó, porque no pudieron responder, porque hay pocos casos en su curso, pero hay casos de personas que no pudieron hacer la evaluación, que no desconozco hasta el momento qué pasó, ¿ya? Eso, en general las notas estuvieron bastante bien, de hecho mejoraron bastante en relación a la primera evaluación. Estaba bastante simple en la medida que hubieran participado en las clases o visto los videos y revisado los documentos adjuntos, debería haber leído bien. No era tomado, de hecho, más de 5 minutos, yo creo que responder el cuestionario completo sin, digamos, considerando la complejidad de las preguntas, que era bastante simple. Entonces, en general estuvo bien. Sí quiero hacer una mención respecto al tema de los intentos, porque creo que se malentendió cómo funcionaba el tema de los intentos, ¿ya? Pues de hecho tuve bastantes consultas y también me di cuenta de una situación que se dio no solo en el curso de ustedes, sino que en el perspectivo de nuestra asignatura, donde pasó lo mismo, digamos. A ver, y se lo dejo claro también esta semana, y en relación a eso vamos a hacer un cambio también esta semana respecto al tema de los intentos, ¿ya? Porque, como yo les mencioné la semana pasada, el tema de dejar 3 intentos tenía que ver con ciertas eventualidades, emergencias que se pudieran dar, y ustedes no pudieran realizar el cuestionario de manera continua, se quedaran sin internet, se quedaba pegado al aula, o ustedes tenían una emergencia, no sé, dada esa situación, lo podían hacer 2 o 3 veces, pero era solamente en esa situación, y creo que la semana pasada lo dije, ¿ya? En ningún caso se hizo mención a que la evaluación se debería repetir hasta tener una mejor nota, ¿ya? Que fue lo que finalmente pasó. No digo que todo, yo diría que la gran, no sé, la mitad del curso hizo eso, digamos, ¿ya? Partió y le hizo la prueba las 3 veces, y finalmente el sistema registra la nota más alta que, o registra la última evaluación, ¿ya? Entonces, hubo casos de gente que efectivamente partió con un 4 y después terminó con un 7. Y hubieron varios, o otros que partieron con un 5 y después terminaron con un 7, ¿ya? En ningún momento la intención de dejar los 3 intentos fue por eso, ¿ya? Para que pudieran hacerlo de nuevo y en el fondo pudieran tener mejor nota, ¿no? No era esa la intención, como les digo, era solamente para considerar casos de emergencia. Entonces, como dado que pasó esta situación, digamos, vamos a hacer algunos cambios, ¿ya? Porque, insisto, creo que se malentendió y se pudo haber hecho mal uso de los 3 intentos, ¿ya? Porque, insisto, hubo gente que subió la nota de partió con un 4, con un 5, después terminó con un 7, ¿ya? Ahora, por esta vez, solo por esta vez, voy a registrar la nota que quedó en el aula, que es la más alta, ¿ya? Solo por esta vez, ¿ya? Porque creo que efectivamente pudo haber gente que pudo haber tenido problemas y que tuvo que haber hecho el uso de los intentos de cómo correspondía, digamos. Profe, no se le escucha. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Todos? Y yo le escucho bien. ¿Los demás me escuchan bien? ¿Sí, me escuchan Sí, bien? Yo igual. Ahora lo escucho. Entonces, en función de eso, pues, como digo, por ahora voy a considerar la nota que quedó en el aula, ¿ya? Fue la nota más alta. Muchos tuvieron, de hecho, la mayoría del curso tuvo 7, ¿ya? Porque efectivamente pudo haber habido compañeros que tuvieron problemas. Entonces sería, si penalizara y dejar la nota más baja, que casi todo fue el primer intento, porque casi todos tuvieron la nota más baja en el primer intento, podría estar perjudicando a alguien que efectivamente puede haber tenido algún problema. Entonces, solo por esta vez voy a considerar la nota que quedó en el aula, que es la que ustedes tienen ya lista en su internet, ¿ya? Pero para esta semana vamos a dejar una diferencia. Voy a dejar solamente un intento, ¿ya? Voy a dejar solamente un intento. Y la persona que tenga algún problema para poder resolverlo, me va a escribir un correo y yo le voy a dar la posibilidad de hacer otro intento, ¿ya? Pero creo que dejar abierto el tema de los intentos
fue complicado, creo que ahí se desordenó un poco el tema y creo que se entendió mal, pero por eso, para evitar esa situación, tanto esta semana como la siguiente, que es la última, el cuestionario va a quedar con un intento y si alguien tiene algún problema, me envía un correo y yo le puedo inmediatamente dejar abierto un segundo intento, ¿ya? Entonces, recuerden que la evaluación de esta semana va a ser el día jueves, ¿ya? Nosotros tenemos clase hoy día, mañana y el miércoles, y el jueves terminamos la semana, y el jueves no vamos a tener clases, sino que ustedes van a tener el día. Yo les voy a dejar disponible el cuestionario, como les digo, con un intento, para que ustedes la puedan responder durante todo el día jueves, ¿ya? Más probable desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Eso. Ah, ya, entonces no va a durar 2 horas el primer intento. No. O sea, a ver, lo que me interesa es que lo hagan continuamente y que lo hagan una vez, ¿ya? Lo pueden demorarse mucho rato, pero que no estén saliendo y entrando y haciéndolo de nuevo. Entonces igual va a estar disponible todo el día, desde las 8 hasta las 12 de la noche. Ya. Ya, y si alguien tiene algún problema, me escribe un correo y yo le puedo habilitar otro intento. Lo vamos a hacer así. Es una lata, pero bueno, yo creo que es la forma de evitar que, en el fondo, la idea es ser lo más equitativo en la evaluación para todos y que la evaluación sea justa, porque también varios de ustedes hicieron solamente un intento y no tuvieron buena nota y se quedaron con ese intento, ¿ya? Entonces también la idea es, como digo, tiene que ser una evaluación justa para todos, ¿ya? Eso, ¿queda claro el tema de la evaluación? Profe, entonces la evaluación va, ¿cómo se llama? Uno va a poder entrar y poder hacerlo tranquila, no con tiempo. No, pues no, o sea, va a haber un tiempo, pero ese tiempo siempre va a ser mucho más largo del que se van a demorar efectivamente en responder. Por ejemplo, lo voy a dejar con 5 horas, pero lo más probable es que se demoren a lo más 10 minutos en hacerlo. De hecho, ya vieron el de la semana pasada, estaba con un plazo máximo de 2 horas, pero yo creo que no se demoraban más de 5 minutos en responderlo si es que habían participado en las clases, obvio, ¿no? Porque igual está simple, el de esta semana es de una complejidad similar, ¿ya? Eso, pero igual van a tener un harto tiempo, pero solamente en un intento. La idea es que cuando ingresen, lo terminen. ¿Ya? ¿Ya claro? Ahora sí, profe, gracias. Perfecto, ya. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy. Ok, Connie, recibí no, o sea, vi tu correo, no lo he abierto, pero me llegó, así que lo voy a revisar. ¿Ya? Y vamos a dejar listo tu tema. Entonces, chicos, vamos a comenzar hoy día lo que tiene que ver la fase de selección, ¿ya? Recuerden que la primera semana vimos lo que tenía que ver con la planificación y elaboramos un descriptor de cargo. Yo sé que se los veo y no he tenido tiempo de poder armarlo para que quede más bonito, pero lo voy a armar dentro de esta semana, pero se lo envío con el organigrama y con todo el proceso, ¿ya? La semana pasada vimos lo que tenía que ver con la fase de reclutamiento, ¿ya? Que era este proceso donde buscamos a los candidatos y recuerden que definíamos primero los canales de reclutamiento, ¿ya? Si íbamos a hacer un reclutamiento interno, y ahí vimos también lo que era un plan de carrera, un plan de sucesión, y también vimos lo que era el reclutamiento externo, que finalmente es el tipo de reclutamiento que nosotros utilizamos en mayor medida, ¿ya? Y revisamos también los instrumentos asociados a este proceso, ¿ya? Recuerden que, bueno, uno es el currículum, que obviamente es el documento de presentación del candidato a la empresa. Segundo, vimos el perfil de cargo, o el anexo de reclutamiento, donde en el fondo está el perfil que nos va a dar luces del perfil de candidato que tenemos que seguir a buscar al mercado. Y por último, vimos el aviso de publicación laboral, con el que decíamos la búsqueda de candidatos, ¿ya? Nos quedó pendiente el tema del filtro curricular, pero eso lo vamos a ver esta semana, porque esta semana nos vamos a enfocar más en lo que tiene que ver con la fase práctica de filtro curricular y de selección en sí, ¿ya? Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es ver el proceso de selección a nivel teórico, ¿ya? Vamos a ver básicamente cuáles son los tipos de entrevistas y cuáles son los tipos de evaluaciones que nosotros hacemos a los candidatos. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña descripción de eso, ¿ya? Y al final de la clase vamos a iniciar la evaluación de esta semana formativa, que esta es la evaluación formativa de esta semana, la vamos a hacer en clases, ¿ya? Y vamos a aplicar un test, en este caso es un test de personalidad, ¿ya? Que ustedes se lo van a autoaplicar y lo van a revisar y van a conocer sus propios resultados, ¿ya? Lo vamos a hacer como una evaluación formativa durante estos 3 días de esta semana, en el fondo, para que ustedes también vayan familiarizándose con instrumentos que lo más probable es que quizás como candidato le haya tocado responder,
pero es importante que también lo puedan manejar desde el otro lado, ¿ya? Desde cómo se revise, cómo se tabule, cómo se analiza uno de estos test de personalidad, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer durante esta semana. Entonces, hoy día va a ser como la única clase teórica de la semana, porque la idea es que, como digo, que martes y miércoles trabajemos en actividades prácticas respecto a lo que tiene que ver con filtro curricular y los tipos de entrevistas, principalmente esta semana, ¿ya? Entonces, esta fase, bueno, todas las fases del proceso de reclutamiento y selección son importantes, pero esta es como la más crucial, porque en la fase de selección es donde nosotros definimos al candidato, ¿ya? En el fondo, el objetivo de nuestro proceso es acá, donde nosotros seleccionamos al candidato. Así que esta fase de selección nos va a tomar estos 3 días de esta semana y también los primeros días de la próxima semana, ¿ya? Porque obviamente tenemos que indagar con más profundidad lo que tiene que ver con todo este proceso que ya en sí entramos a tierra derecha, como se dice, a seleccionar y definir al candidato que va a ingresar a la organización. ¿Ya? Eso, voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación de hoy. ¿Sí? Al finalizar la clase yo se las voy a hacer llegar. Entonces, resumen hasta acá. Llegamos a la fase de selección. Cuando llegamos a esta fase, nosotros ya hemos reclutado a los candidatos para que vamos a evaluar en este proceso de selección. ¿Ya? O sea, recuerdan que ya teníamos el perfil, teníamos toda la determinación de la dotación de personas que íbamos a contratar, teníamos el descriptor de cargo y teníamos los instrumentos que nos permitían ya salir a buscar al candidato al mercado laboral. ¿Ya? Ya tenemos a esos candidatos. Entonces ahora se inicia en sí la fase de selección, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es definir cómo va a ser este proceso de selección, ¿ya? No hay un proceso de selección estándar que sea aplicable para todos los cargos. Es imposible. Obviamente siempre tenemos que adaptar el proceso de selección al tipo de cargo que nosotros tenemos, los tiempos, el presupuesto, el tipo de empresa, etcétera, ¿ya? Y toda esa fase obviamente tiene que ser previa. Nosotros tenemos que definir previamente qué tipo de procesos vamos a realizar, ¿ya? En términos de qué instrumentos vamos a aplicar, qué tipo de entrevistas vamos a hacer, cuántas entrevistas vamos a hacer al candidato, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a revisar hoy día, en el fondo, la definición de cómo vamos a realizar el proceso, ¿ya? Y como también indicábamos la semana pasada, el proceso de selección se aplica tanto para reclutamiento interno y externo, ¿ya? En ese sentido, cuando tenemos un candidato interno, se supone que tiene que pasar por la misma fase que está pasando, que debería pasar un candidato que venga desde el exterior, si estamos hablando de un proceso de selección, ¿ya? Eso, como resumen y como introducción a lo que tiene que ver directamente con los procesos de selección, ¿ya? Obviamente, como ustedes bien saben, me imagino que más de alguna vez le ha tocado participar de algún tipo de entrevista laboral, todos los procesos de selección deben incluir un proceso de entrevista, un proceso de diálogo cara a cara, face to face, como se dice, entre la empresa, el reclutador o el empleador en este caso, y el candidato, el postulante, ¿ya? Ese proceso se denomina entrevista, ¿ya? Y obviamente la persona que llega a esta entrevista ya pasó por un proceso previo de filtro, ¿ya? O sea, obviamente este candidato, si es un candidato externo, postuló su currículum, nos envió su currículum a la empresa, este currículum fue revisado ya por el reclutador, por el área de recursos humanos, fue validado, es decir, se acerca al perfil que nosotros buscamos si tenemos la entrevista, ¿ya? Obviamente la persona que llega a ese proceso porque ya pasó con un filtro, ¿ya? Y básicamente el objetivo de la entrevista de trabajo tiene que ver con conocer al candidato, ¿ya? Para conocerlo más profundamente vamos a aplicar pruebas, test, evaluación psicológica, eso lo vamos a ver después como para ver más en detalle aspectos de competencia, aspectos de personalidad del candidato. La entrevista tiene que ver más que nada, ¿sí? Una consulta, entonces el filtro se hace en la etapa de reclutamiento. Es el fin de la fase de reclutamiento cuando nosotros hacemos el filtro curricular. Ahí ya tenemos los candidatos que vamos a entrevistar y damos por cerrado el proceso de reclutamiento y pasamos a la selección. ¿Ya? Eso. Entonces, como yo les decía, el proceso de entrevista es básicamente esta instancia inicial en que el empleador conoce al candidato, al postulante.
Y por lo general, o sea, o dependiendo del cargo, pueden haber varias entrevistas. ¿Ya? Puede haber solamente una entrevista cuando sea un proceso de cargo masivo y la urgencia de la contratación requiera que el proceso sea lo más acotado posible. O por lo general, ya cuando se trata de cargos de administrativo en adelante, por lo general los asistentes hacia arriba, pasan por dos procesos. Generalmente la primera entrevista siempre va a ser con nosotros, con recursos humanos, ¿ya? Nosotros somos una primera preselección, digamos, ¿ya? Y los candidatos que nosotros preseleccionamos pasan a entrevista después con el área solicitante, con la jefatura que está pidiendo el cargo, ¿ya? Pero eso es variable, digamos. Ya en algunas empresas hacen la entrevista conjunto entre la jefatura y recursos humanos, la hacen solamente una vez. Ya, por ejemplo, cuando yo entré en NAC fue así, me entrevistó mi jefe junto con recursos humanos de una sola vez. Depende de la urgencia de los tiempos, pero por lo general tiene que participar tanto el departamento de recursos humanos como tiene que participar obviamente el área que está solicitando el cargo. ¿Ya? Nosotros no podemos seleccionar por nuestra cuenta a una persona que es para otra área donde nuestra expertise técnica no nos permita definir si ese candidato es idóneo o no. ¿Ya? Siempre tiene que darse ese diálogo, esa conversa entre recursos humanos y el área que está solicitando el perfil. Que obviamente que esas dos áreas participen de estos procesos de entrevista. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un proceso de selección, lo primero que tenemos que definir es qué tipo de entrevista vamos a hacer. ¿Ya? Y acá ustedes ven en pantalla 4 tipos de entrevistas que son, por lo general, las que más se utilizan. Hay muchos más, ¿ya? Pero en general son las que más se utilizan. ¿Ya? El primer tipo de entrevistas son entrevistas masivas, donde la cantidad de candidatos es grande, digamos, ¿ya? O sea, ahí estamos hablando de que en una sola entrevista podemos estar entrevistando quizás grupos de 10 hasta 30 personas. A mí me ha tocado de repente evaluar para cargos masivos en una sala 30 personas, ¿ya? Y obviamente estos procesos de entrevista masiva son cuando la cantidad de trabajadores son altos, digamos, y no tenemos tanto tiempo. Entonces tenemos que obviamente aplicar entrevistas masivas. Estas entrevistas masivas no nos van a permitir conocer a cada candidato en profundidad, ¿ya? Sino que son más bien para hacer una preselección, como yo les decía, en función de que la persona tenga las competencias básicas que necesitamos para el cargo. No hay mucho más que ver ahí porque obviamente no tenemos el tiempo ni ese proceso uno a uno en el fondo para volver candidato, sino que son generalmente 1 o 2 preguntas que se hacen de manera general, se le aplica algún tipo de test y sería, no hay mayor tiempo. Y obviamente estos son, bueno, después en la siguiente lámina vemos para qué tipo de cargo se hace cada tipo de entrevista, ¿ya? Que obviamente también tenemos que definir, dependiendo del cargo, qué tipo de entrevistas vamos a hacer. Después está la entrevista individual, que en el fondo es la entrevista común donde hay un candidato que es entrevistado por un reclutador o por un empleador, ¿ya? Y que obviamente se utiliza más que nada, como les digo, como para conocer al candidato en lo que tiene que ver con su perfil, su formación académica, su experiencia, aspectos de su vida, su contexto en el momento que está buscando trabajo, sus motivaciones, etc. ¿Ya? Como les digo, principalmente se trata de una entrevista que tiene que ver con un proceso de conocer al candidato, ¿ya? Después está la entrevista de panel, cuando es un candidato, pero hay varias personas entrevistando, ¿ya? Que yo les decía este ejemplo que a veces está recursos humanos junto con también el área experta que necesita contratar, ¿ya? Y aquí obviamente son perfiles un poco más específicos donde necesitan tanto el ojo de recursos humanos para evaluar ciertas competencias y habilidades, pero también necesitan el ojo del área que lo está contratando en el fondo para tener una visión más técnica del candidato, ya cuando son cargos a nivel un poco más especializado. Y por último están las entrevistas por competencia, ¿ya? Que estas entrevistas por competencia son distintas a las otras 3, porque las otras 3 son generalmente un proceso de diálogo, pregunta-respuesta, ¿ya? Pero cuando hablamos de entrevista por competencia, ya no es una pregunta-respuesta, ¿ya? Sino que en el fondo se trata de colocar al candidato en un cierto ejercicio donde él tiene que quizás colocarse en alguna situación, se le coloca algún ejemplo, y el candidato tiene que responder en función de eso, ¿ya? Entonces ya las preguntas no son, cuéntame de tu experiencia, dónde estudiaste, qué título tuviste. No, cuando las entrevistas son por competencia, son precisamente buscando hallar evidencias o hallazgos de que esta persona tiene la competencia. Entonces, por lo generalmente las preguntas en este tipo de entrevistas son como, por ejemplo, supongamos que le preguntan al candidato, ya, tú estás a cargo de un área de recursos humanos y 2 de tus empleados tienen un conflicto entre ellos. ¿Cómo lo resolverías? Entonces ahí la idea es que el candidato se ponga en el caso y responda de cómo solucionaría esa situación. Se fijan que la pregunta ya no está apuntando a que el candidato describa su experiencia, sino que en el fondo lo está evaluando en función de cómo el candidato responde a cierta situación en un contexto nuevo,
¿ya? Por eso se llama entrevista por competencia, porque estamos buscando evaluar que el candidato tenga las competencias. Entonces, generalmente son preguntas complejas, o preguntas que lo colocan al candidato en un caso, ¿ya? Y que dentro de este caso el candidato nosotros vemos cómo se desenvuelve, ¿ya? Vemos qué habilidades pone en práctica, vemos si es líder, si no es líder, si es creativo, si no es creativo, etc. ¿Ya? Esa es la entrevista por competencia. Ahora, ¿para qué tipo de cargo utilizamos cada entrevista? Eso es lo que vamos a ver ahora, porque obviamente, dependiendo del tipo de cargo, ¿ya? Es el tipo de entrevista que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Obviamente, si vamos a buscar cargos de jefatura y gerencia, no vamos a hacer una entrevista masiva. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos cargos de jefatura y gerencia, generalmente va a ser una persona que buscamos y que tenemos que indagar muy en profundidad cuáles son sus competencias y habilidades. Una entrevista masiva es imposible que nos permita eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se hacen las entrevistas masivas? Cuando los cargos son de tipo operativo, ¿ya? Que no requieren de mucha calificación y que tenemos mucho volumen de candidatos, ¿ya? Entonces, ¿se recuerdan la semana pasada que yo les mostraba la pirámide del reclutamiento? Donde decía que en la base teníamos que tener una buena base de candidatos en el fondo para poder seguir avanzando en el resto del proceso, considerando que en la medida que avanza el proceso, la cantidad de candidatos se va reduciendo, ¿cierto? Entonces, obviamente estos cargos que son masivos, por ejemplo, cuando ustedes les van a pedir, no sé, 30 operarios de bodega para tenerlo en una semana, van a tener que entrevistar quizás 300 candidatos para llegar a contratar esos 30, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las entrevistas masivas permiten poder seleccionar a mucha gente en poco tiempo, pero solamente enfocado en cargos que son más bien operativos, donde no estamos evaluando competencias ni mucha calificación, sino que estamos evaluando más que nada que la persona tenga el perfil básico para poder trabajar en el cargo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Para eso aplicamos las entrevistas masivas, ¿ya? Las entrevistas individuales, obviamente, ya son cargos que requieren conocer al candidato un poquito más en detalle, ¿ya? En profundidad. Y es por lo general la entrevista que más se utiliza. Yo creo que a todos nos ha pasado tener alguna vez algún tipo de entrevista de tipo individual, ¿ya? Y como les decía, parte de cargos administrativos, asistentes, hasta liderazgo. O sea, ahí generalmente es una entrevista transversal que se utiliza para todos los cargos, ¿ya? Las entrevistas de panel es cuando se utilizan, recuerden que es un candidato, pero varios entrevistadores, se utiliza cuando son cargos técnicos muy especializados, ¿ya? Entonces, no solamente, por ejemplo, la visión de recursos humanos sirve para evaluar al candidato, sino que necesita una visión en conjunto de un comité, de una comisión, dado que es muy técnico el cargo, ¿ya? No solamente tiene que tener las competencias que recursos humanos puede evidenciar, digamos, sino que también, por ejemplo, si están buscando a alguien en el rubro de la minería, obviamente tiene que haber alguien que sea experto en minería y que evalúe al candidato para saber si el perfil técnico de conocimiento de maquinaria, de geografía, de topografía lo tiene, ¿ya? Ahí se utilizan este tipo de entrevistas de panel, cuando son cargos muy técnicos, muy especializados. Se necesita de muchas visiones, de muchos ojos evaluando al candidato, ¿ya? Y por último, las entrevistas por competencias, que era este ejemplo que les comentaba yo, donde al candidato ya no se le pregunta que cuente su experiencia, sino que en el fondo se lo coloca en ciertas situaciones para ver cómo responde frente a situaciones complejas, ejercicios matemáticos muchas veces, etc. Y obviamente estos cargos se enfocan en cargos que tienen que ver con jefatura, gerencia o liderazgo en general, ¿ya? Dado que más allá de lo técnico, cuando buscamos un jefe, cuando buscamos un gerente, no solamente buscamos lo técnico, sino que también buscamos habilidades blandas. A estos cargos de jefatura, de gerencia o de liderazgo en general, las habilidades blandas, las competencias conductuales son fundamentales. Entonces, la única forma de que nosotros podamos evaluar y saber que el candidato tiene estas competencias es poniéndolas en práctica a través de la entrevista por competencia, ¿ya? De ahí vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Estos son los tipos de entrevistas que más se utilizan a nivel de recursos humanos. Ahora, no solamente hay entrevistas, ¿ya? La entrevista por lo generalmente es el método más común y que todo el mundo conoce, y yo creo que por el que todos hemos pasado. Pero también hay otros tipos de evaluaciones que son más complejas y que por lo general también se enfocan cuando necesitamos cargos de gerencia porque estamos buscando evidencias de competencia. Y cuando hablo de evidencias de competencia, hablo de encontrar en los candidatos las competencias que nosotros declaramos en el descriptor de cargo, ¿ya? O sea, si nosotros definimos que el candidato tiene que ser líder, tenemos que probar que el candidato es líder. ¿Y cómo hacemos eso? A través de unas pruebas que son distintas
a las entrevistas. En este caso lo hacíamos, por ejemplo, con la entrevista en competencia que nos permite ver eso, ¿ya? Pero hay otras herramientas como el Assessment Center, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, que es una herramienta ya que de alguna forma ponen un poco más en práctica la evaluación del candidato. Ya no le estamos preguntando, sino que le estamos poniendo en situaciones verdaderas, situaciones complejas, ¿ya? Entonces, ¿en qué consisten, por ejemplo, los Assessment Centers? Y está en inglés en el fondo, pero Assessment Center tiene que ver como centro de competencias, si tuviéramos que traducirlo directamente al español. Ojo chicos, nosotros ocupamos muchas palabras en inglés. Nuestro rubro está lleno de palabras en inglés que a veces la traducción en español no existe. Entonces también es importante que vayamos familiarizándonos con esos conceptos, porque vamos a hablar de outsourcing, por ejemplo, vamos a hablar de outplacement, vamos a hablar de assessment center, vamos a hablar de headhunter, y son puros conceptos gringos, ¿ya? Pero que se ocupan, ¿ya? Y que no tienen una traducción directa al español. Entonces, en ese sentido, es importante también que vayan adquiriendo conocimientos de estos conceptos que están en inglés, pero que también se ocupan en nuestra lengua, ¿ya? Entonces, Assessment Center es un centro de competencia. ¿Y qué quiere decir que sea un centro de competencia? Es una serie de ejercicios prácticos donde se prueban las habilidades de los candidatos para una vacante laboral, ¿ya? O sea, acá ya no le estamos preguntando qué harías tú, sino que lo ponemos en una situación, ¿ya? Lo llevamos a esa misma situación que por lo general son proyecciones de situaciones que él tendría que resolver cuando ocupe el cargo, ¿ya? Entonces, ya entra un poco más lo lúdico, en el sentido de empezar a aplicar un poco más metodologías que son de carácter más práctico, que obligan al candidato, más allá de responder una pregunta, a poner en práctica sus competencias para demostrar que efectivamente las tiene, ¿ya? Entonces, esto ya tiene que ver directamente con, no es una entrevista en sí, sino que es un proceso en el que al o los candidatos se le coloca en una serie de situaciones prácticas y se evalúa si hay presencia o ausencia de las competencias. Entonces, generalmente, este proceso lo evalúan los psicólogos. Entonces, generalmente, es una situación de simulación y el psicólogo está tomando notas y tiene un checklist, una lista de chequeo, donde va anotando, por ejemplo, ya, esta persona es el líder, y en función de la observación que el psicólogo hace de la persona, lo va etiquetando. Sí, tiene liderazgo. ¿Se comunica bien? No, tiene algunos problemas de comunicación, ¿ya? Y en fondo eso después tiene que hacer un informe. Pero en general esta es una situación donde los reclutadores están observando el comportamiento del candidato, ¿ya? ¿Me escuchan bien? ¿No me estoy quedando pegado? Sí, se escucha bien. Súper, qué bueno, ya. Excelente. Entonces, yo les voy a contar un ejemplo. A mí me tocó hacer un assessment center una vez. Yo trabajaba en una ONG, una fundación que trabaja en protección de la infancia que se llama World Vision. Y yo estaba a cargo de recursos humanos y teníamos que buscar al director nacional de World Vision, ¿ya? Porque la persona que estaba a cargo, que era obviamente la jefatura máxima, se fue del país y teníamos que buscar una persona para ese cargo, ¿ya? Teníamos 3 candidatos, los 3 candidatos secos, tenían estudios, magíster, posgrado, habían estudiado algunos afuera, habían sido directores de empresas, sabían inglés a nivel técnico, a nivel perfil técnico eran secos, no había mucho que hacer, ¿ya? Pero hicimos un assessment center donde nosotros llevamos a estos 3 candidatos a una de nuestras sedes que estaba en La Pintana, en un sector muy vulnerable en La Pintana. Y el assessment que nosotros armamos era que los niños que estaban en ese centro hicieran preguntas a estos candidatos, ¿ya? Porque en el fondo, obviamente, una de las competencias que tenía que tener el candidato era la vinculación con la infancia y con la infancia vulnerable, ¿ya? ¿Qué tan vinculado estaba a ese mundo? Entonces, la única forma de poder evaluar a un candidato con esa competencia tan difícil de ver era directamente llevarlo a ese mundo, ¿ya? Donde iba a interactuar con los niños de ese centro en una serie de dinámicas, por ejemplo, ¿ya? Y me acuerdo perfectamente que, uno de los niños le hizo una pregunta a los candidatos que le preguntaba, ¿qué harían ustedes para hacer que mis papás trabajaran menos y llegaran antes a la casa para poder yo jugar más con ellos? Esa pregunta como que los dejó súper desarmados, pero lo encontré genial, la pregunta que hizo ese niño, ¿ya? ¿Cuál fue el resultado de este proceso? No quedó ninguno. Porque en esta competencia de vinculación con el mundo de la infancia vulnerable, ninguno de los 3 la tenía,
los tres eran muy secos a nivel técnico y todo, pero estaban en esa burbuja, como se dice, donde su conexión con la realidad, con la pobreza, con la vulnerabilidad no la tenían. Y obviamente necesitaba una persona que tuviera sensibilidad con ese mundo, obviamente, porque iba a dirigir la organización que se encargaba de eso. Entonces, tiene una competencia para nosotros fundamental, la vinculación con la infancia vulnerable. Y ninguno de esos tres candidatos que estaban llenos de títulos y maestría y coaching, un montón de certificaciones, la tenía. El resultado fue, no quedó ninguno de los tres. ¿Ya? Ese es el ejemplo, por ejemplo, del Assessment Center, ¿ya? Porque estamos buscando una competencia muy específica que solamente se puede ver en la práctica, ¿ya? Ese es un ejemplo que yo creo que refleja bien este tipo de herramientas. Dos tipos de herramientas son lo que se denomina gamificación, que tiene que ver con gamer, de juego, ¿ya? Y muchas empresas, sobre todo empresas multinacionales, y algunas acá en Chile que igual la están haciendo, aplican juego para los procesos de selección, ¿ya? Porque obviamente también en esta lógica del juego aparecen los liderazgos, aparecen las comunicaciones efectivas, aparecen las personas que son empáticas, aparecen los solidarios, aparecen los egoístas, etcétera, ¿ya? Y yo lo he visto, me ha tocado, no he participado nunca en esto, pero sí he visto videos, por ejemplo, donde hacen paintball, ¿ya? Estos juegos donde la gente se disfraza, se dispara balas de pintura, etc. Algunas empresas hacen eso como parte del proceso de selección, precisamente porque ven la capacidad de organización, de trabajo en equipo, de si es una persona individual, si es egoísta, etc. ¿Ya? Y muchas empresas tienen este tipo de proceso de selección como el primer filtro, precisamente. ¿Ya? Solamente pasan, por ejemplo, los que son solidarios, los que evidencian que tienen la capacidad de generar trabajo colaborativo, de que tienen capacidad de trabajar con los demás, por ejemplo. ¿Ya? Hay otros que yo he visto que también que hacen rompecabezas, les ponen un rompecabezas de 1000 piezas a 4 candidatos, ya, hagan el rompecabezas. Y los dejan a los 4, y el psicólogo se va a otra sala donde hay un vidrio oscuro, no los ve y lo empieza a observar. Entonces también obviamente empieza a ver quién es el que toma la iniciativa, quién es el que no hace nada, quién es el que se complica, quién es el que se estresa primero, porque también obviamente son competencias que solamente en la práctica se pueden evaluar, ¿ya? Yo creo que igual son súper recomendables, son súper efectivas, porque en el fondo ven cómo se desempeña una persona en un ambiente lo más cercano a lo que le va a tocar desempeñar posteriormente cuando desempeñe el cargo, ¿ya? Es interesante este mundo nuevo que se está viendo en el fondo para incluir el tema juego, incluso te he visto juegos de video en algunos casos, para hacer procesos de selección. Ahora, pasamos a un segundo paso de este proceso de selección, que son las evaluaciones psicológicas, ¿ya? Creo que es esa parte donde todos tienen un poco de miedo y esa inseguridad de que el psicólogo nos va a analizar y nos va a sacar la foto, como se dice. Pero más que nada, generalmente este proceso de evaluación psicológica tiene que ver con hacer pruebas de personalidad y determinar ciertos rasgos que el candidato tiene que tener. No mucho más que eso. Las pruebas o las evaluaciones psicológicas que se incluyen dentro de los procesos de elección, por lo general son pruebas a nivel superficial. Hay algunas que ahondan mucho en temas de personalidad, pero son muy particulares, son muy específicas. Pero en general, cualquier tipo de evaluación psicológica dentro de un proceso de selección está enfocada a ver la presencia o ausencia de ciertos rasgos de personalidad que el cargo requiere, o presencia o ausencia de competencias que el cargo requiere, ¿ya? Las evaluaciones tienen ese rol y complementan a la entrevista, ¿ya? Son procesos distintos. La entrevista, como yo les decía, generalmente sirve para ver un acercamiento general al perfil del candidato, conocer sus competencias, en el caso de la entrevista por competencias, pero más que nada tener un perfil, un primer acercamiento al candidato. La evaluación psicológica es una etapa que viene posteriormente y que obviamente nos va a permitir conocer al candidato ya un poquito a nivel más profundo, ¿ya? En el sentido de cuáles son los rasgos psicológicos que lo caracterizan, ¿ya? Y ese es nuestro rol en esta fase, cuando aplicamos las evaluaciones psicológicas. No queremos sacar un perfil psicológico del candidato, sino que simplemente ver qué tipo de personalidad tiene, si esa personalidad es acorde a lo que nosotros necesitamos, qué tipo de aptitudes tiene, ¿ya? Si es más matemático, más creativo, redacta mejor, etcétera, para en el fondo ir nosotros haciendo siempre el contraste con nuestra descripción de cargo y viéndose que las competencias que el candidato tiene son acorde a lo que nosotros necesitamos. Ese es el rol de la evaluación psicológica en este proceso, ¿ya?
Y también es importante que sepan que en general la mayoría, sino casi todas las evaluaciones psicológicas que se aplican para la selección de personal vienen de la psicología clínica, no se crearon para este proceso. Hay algunas que se han ido adecuando con el tiempo, ¿ya? Pero por lo general todas las pruebas y evaluaciones psicológicas que se aplican no se diseñaron para este proceso laboral, de selección laboral, sino que vienen de la psicología clínica, ¿ya? Y como les digo, en algunos casos han tenido alguna modificación, algunas adaptaciones al campo laboral, pero por lo general su rol era otro, ¿ya? Tiene un rol netamente clínico y se ha ido adaptando, se han ido sumando estas herramientas a este proceso de reclutamiento y selección, ¿ya? Entonces, hay varios tipos de evaluación psicológica, no hay solamente un tipo, ¿ya? Los tipos se clasifican en función de lo que queramos medir, ¿ya? Dependiendo de lo que nosotros queremos medir, es el tipo de test que nosotros, el tipo de test psicológico que nosotros vamos a aplicar, ¿ya? El primer tipo de test tiene que ver con los test de inteligencia, ¿ya? En este sentido, cuando hablamos de inteligencia, nos referimos a la capacidad intelectual de un candidato, ¿ya? Por lo general no se mide quién es más inteligente. O sea, la inteligencia no es una competencia, ¿ya? La inteligencia no es un criterio para seleccionar a alguien, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, para algunos cargos se necesita que la persona pueda tomar decisiones rápidas en corto tiempo, ¿ya? Sobre todo si trabaja en un trabajo bajo presión, en un cargo de jefatura, o en un cargo de producción, donde la producción nunca puede parar. Obviamente la persona tiene que tener la capacidad de resolver problemas en corto tiempo. Entonces, para eso existen una serie de pruebas, que son generalmente las que están ahí, son las que más utilizadas, generalmente el WAIS, el que más se utiliza, y el Raven también, ¿ya? Que son test, como yo les digo, para ver cómo responde el candidato frente a ciertas situaciones nuevas, ¿ya? Entonces aquí hay test de matemáticos, generalmente son contra el tiempo, o se le pide, por ejemplo, al candidato asociar dos conceptos que son similares. Entonces, para ver si el candidato tiene algún perfil, no sé, es más racional, es más matemático, es más cuadrado, o quizás es más creativo, más abierto, es más de redacción que quizás más de los números, etc. Entonces, este tipo de inteligencia, o este test de inteligencia, como les digo, no tiene como objetivo ver la inteligencia del candidato, sino que ver dónde se alojan sus mayores capacidades intelectuales, ¿ya? Como les digo, no todos tenemos las mismas capacidades. Algunos son buenos para las matemáticas, yo no soy bueno para las matemáticas, pero quizás a mí me gusta más leer, sí, me gusta mucho más leer. ¿Ya? Entonces quizás por eso soy más humanista, ¿ya? Entonces, ese tipo de luces son las que nos dan este tipo de evaluación que hacen referencia a lo que tiene que ver con la inteligencia. También hay otro tipo de test que tiene que ver con aptitudes. Cuando hablamos con aptitudes es como para qué bueno soy yo, qué cosas de alguna forma innatamente yo nací o me he ido desarrollando y que me han posicionado mejor, donde yo me siento mejor, ya lo que precisamente estábamos hablando recién, ¿ya? Quizás yo soy mejor redactando que sacando cálculos, ¿ya? Quizás yo soy mejor orientando a las personas que calculando impuestos, etcétera, ¿ya? Entonces, en función de eso, obviamente, y dependiendo del tipo de cargo que nosotros necesitemos, vamos a tener que medir distintas aptitudes, ¿ya? ¿Y cuáles son estas aptitudes? Verbales, ¿ya? ¿Qué tan buen comunicador, qué tan buen capacidad de comunicación oral tengo, si me expreso bien, digamos, a nivel escrito, puedo mandar buenos correos electrónicos, etcétera, ¿ya? Aptitudes numéricas, que tiene que ver con esta capacidad de razonamiento matemático, que obviamente algunas personas tienen un razonamiento matemático más desarrollado que otras, eso es normal, ¿ya? Aptitudes especiales o mecánicas, ¿ya? Que tiene que ver básicamente con pruebas que ya implican cierto trabajo físico, digamos, ¿ya? Que necesitan de cierta motricidad para necesitar algún trabajo, ¿ya? O que necesitan de cierta tolerancia a trabajar en alturas, por ejemplo, ¿ya? Con eso hablamos de aptitudes que tengan que ver con espacio. Por ejemplo, hay personas que no pueden trabajar en espacios cerrados, en espacios oscuros, porque tienen algún tipo de dificultad. Obviamente, ese tipo de cosas también es relevante saberlo, porque una persona que, obviamente, no sé, tenga miedo, no sé, sea claustrofóbico, no va a poder trabajar en minería, por ejemplo, ¿ya? Y no hay un tema de discriminación, sino que obviamente hay un tema de salud, de cuidado, que la persona no puede trabajar ahí, por ejemplo, ¿ya? Y otras que tienen que ver con aptitudes administrativas, ¿ya? Obviamente todo esto se puede medirse, hay evaluaciones para todo, ¿ya? ¿Qué tan rápido tú puedes archivar, por ejemplo, cierta información? También hay test que te miden eso, ¿ya? Precisamente cuando queremos contratar a un administrativo, por ejemplo, hay pruebas que te dan distintos tipos de archivos y tú lo tienes que clasificar dependiendo del orden, ¿ya? Y una persona que lo hace rápido es porque tiene aptitudes administrativas rápidas, y precisamente para este trabajo administrativo que tiene que ver con clasificación de archivos va a servir mucho, ¿ya?
A eso nos referimos cuando hablamos de test de aptitudes. ¿En qué aptitud tengo yo? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué me destaco? ¿Dónde me siento mejor y mejor capacitado? ¿Dónde me siento más tranquilo? Y los que más se utilizan, por lo general, son los test de personalidad, ¿ya? Yo creo que a todos cuando hemos participado en un proceso de selección, alguna vez nos ha tocado realizar o responder un test de personalidad, ¿ya? Básicamente estos tests se aplican, y vuelvo a insistir en lo mismo, para conocer aspectos superficiales de la personalidad del candidato, ¿ya? Nos vamos a evaluar a fondo si tiene algún tipo de trastorno, si tiene algún tipo de discapacidad. No, lo que estamos viendo es simplemente cuáles son sus rasgos de personalidad. Es más introvertido, es más extrovertido, es más racional, es más sentimental, cosas que obviamente son fáciles y sensibles de evaluar con algún tipo de test que incluso mismo nosotros podemos aplicar tal cual como lo vamos a hacer, como yo les comentaba en la evaluación formativa de esta semana, ¿ya? Entonces, en general, estos tests, y los vamos a ver ahora, se enfocan en describir a nivel superficial cuáles son los rasgos de personalidad más característicos del candidato, ¿ya? Nada más que eso, y que obviamente también nos van a permitir definir si el candidato es apto o no, ¿ya? Si un candidato tiene, por ejemplo, estamos buscando a alguien para trabajar en finanzas, obviamente tiene que ser una persona que sea muy formal, que sea muy enfocado en la revisión, en los detalles, etcétera, ¿ya? No nos sirve una persona que quizás sea muy creativa, pero que, por ejemplo, no ponga ojo en los detalles, porque lo más probable es que vamos a tener muchos problemas ahí si en finanzas tenemos una persona que no hace buen control, por ejemplo, ¿ya? A eso nos referimos con test de personalidad, en el fondo, de conocer o identificar los rasgos de personalidad del candidato y si es que son pertinentes o no con el cargo que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Por otra parte, están los test de carácter proyectivos, ¿ya? Hablamos de 3 proyectivos, por ejemplo, para que se hagan una idea, la persona bajo la lluvia. Me imagino que más de algunos de ustedes le ha tocado dibujar la persona bajo la lluvia, ¿ya? ¿Por qué se llaman proyectivos? ¿Ya? Porque de alguna forma lo que buscan es, en la prueba, es proyectar precisamente la personalidad del candidato, proyectar cómo se comporta frente a determinada situación, ¿ya? Y ahí vienen, por ejemplo, como yo les comentaba, el test de la persona bajo la lluvia, que es el más utilizado también porque es el más barato, porque finalmente solamente es una hoja de papel, y el candidato con un lápiz tiene que hacer un dibujo, lo que obviamente en términos de costo y de tiempo es una prueba muy fácil y por eso es la que más se utiliza. Con una revisión visual del psicólogo muy por encima, en el fondo, puede describir ciertos rasgos de personalidad del candidato, ¿ya? Pero también tenemos los tipos de test como son el Lucher, el Rorschach, que son estos test ya que son de las imágenes, donde ustedes les preguntan qué ven, por ejemplo, cuando les presentan una forma, y por qué lo ven, si ven colores, si ven texturas, si ven sombras, etcétera. Pues el test de Lucher, como yo les comento, que es este test de los colores, donde les preguntan cuál le gusta más, cuál le gusta menos, etcétera, ¿ya? La diferencia de estos test con los test de personalidad es que son más científicos, probablemente son más complejos. Generalmente, después de la aplicación, viene una tabulación y viene un análisis y una elaboración de un perfil, ¿ya? Estos test, los test proyectivos, sí permiten ahondar un poquito más en la personalidad del candidato, ¿ya? Eventualmente podrían diagnosticar algún tipo de psicopatología, ¿ya? De hecho, el Rorschach y el Lucher se ocupan precisamente en psiquiatría para definir si una persona tiene algún tipo de trastorno, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. Ahora, la versión que nosotros conocemos y que la que generalmente nos aplican cuando vamos a una entrevista son versiones más acotadas, porque estos test son muy largos. El test de Rorschach tiene muchas imágenes, te pueden mostrar hasta 60 imágenes incluso, ¿ya? Entonces, tanto el Rorschach como el Lucher son test que se han ido acotando, digamos, a la realidad laboral y que se han ido demorando para que el tiempo de respuesta no sea más de 10-15 minutos, ¿ya? Porque en la práctica ese test puede durar 3 horas, fácil, ¿ya? Entonces se ha ido adecuando un poco a este proceso y, como les digo, se aplican ya para ver rasgos un poquito más profundos de personalidad, ¿ya? Y también eventualmente para descartar algún tipo de patología. Y eso nos lleva a la tarea formativa de esta semana, donde lo que nosotros vamos a hacer es precisamente responder un test de personalidad que se llama DISC, que se lo voy a mostrar ahora,
Ustedes después, porque va a ser un ejercicio de autoconocimiento y también va a ser un ejercicio que les va a permitir conocer este tipo de test, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes se autoapliquen el test, ¿ya? Como si fueran candidatos. Yo se los voy a mostrar hoy día, les voy a compartir hoy día, les voy a mandar, terminando la clase, el formato para que ustedes lo puedan responder, ¿ya? Y lo que vamos a ver mañana va a ser cómo se revisa el test, ¿ya? Porque en función de lo que ustedes respondan hoy día, mañana nosotros tenemos que calcular algunos puntajes, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Y el miércoles vamos a graficar los resultados. Obviamente esto lo vamos a hacer todo a mano. Ustedes lo pueden hacer desde su casa, obviamente. Para que ustedes conozcan el tipo de personalidad que les va a arrojar este test. ¿Ya? Yo estoy seguro que muchos lo deben conocer porque es un test que es autoadministrado, que es un cuestionario. O sea, al candidato nosotros le entregamos el cuestionario, le damos las instrucciones y lo dejamos un tiempo solo para que lo pueda responder, ¿ya? Y que permite de manera simple poder tabularlo, ordenarlo y ver los resultados en un tiempo corto, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer como actividad formativa esta semana. Como les digo, es importante que por una parte ustedes se hagan una autoevaluación en el fondo para que conozcan cuáles son sus rasgos de personalidad. A veces nosotros creemos que nos conocemos a nosotros mismos, pero al empezar a participar de tipos de test van apareciendo cosas nuevas que nosotros no conocemos, ¿ya? Y que es importante que nosotros conozcamos también. Pues yo estoy seguro que si les pregunto cuáles son sus fortalezas, lo más seguro es que me pueden nombrar hasta 10. Pero si les pregunto cuáles son sus debilidades, yo creo que les va a costar un poquito identificarlas, y eso nos pasa a todos, ¿ya? Pero igual nosotros obviamente tenemos que identificar cuáles son nuestras debilidades, que no las tenemos que llamar debilidades, los podemos llamar puntos a mejorar, ¿ya? Pero todos tenemos puntos a mejorar, ¿ya? Todos profesionalmente, laboralmente tenemos puntos, aspectos a mejorar. Entonces lo importante es que vayamos conociendo y estas mismas herramientas nos permiten de alguna forma conocer tanto nuestras fortalezas como aspectos a mejorar que eventualmente tengamos que resolver antes de salir al mercado laboral. Entonces también tiene ese objetivo, ¿ya? Autoconocimiento, pero por otra parte que nos vayamos familiarizando con esta herramienta. Yo estoy seguro que ustedes la van a tener que utilizar cuando les toque trabajar. Insisto, desde su práctica es probable que ya empiecen a interactuar con este tipo de test y con la revisión de estos cuestionarios, ¿ya? Entonces, como yo les decía, el test que vamos a revisar y que ustedes se van a autoaplicar esta semana se llama DIS, en función de las iniciales, ¿ya? Que reflejan 4 cuadrantes, como lo vemos acá, ¿ya? Hay 4 cuadrantes y hay 4 ejes. Los cuadrantes son decisión, interacción, serenidad y cumplimiento, ¿ya? Y que están alojados en 4 ejes que van entre el extrovertido, que está arriba, y el introvertido, que está abajo, y el racional, que está a la izquierda, y el sentimental, que está a la derecha, ¿ya? Entonces, en función de estos 4 cuadrantes, que generan a su vez estos 2 ejes, digamos, entre la persona que es extrovertida, introvertida, racional y sentimental, hay distintos tipos de personalidad, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a conocer y que finalmente es a lo que apunta este test, ¿ya? Conocer de cuáles de estos tipos de personalidad que ustedes tienen acá nombrados en cada uno de los costados de cada cuadrante, ustedes están, ¿ya? Entonces, por ejemplo, está en el D, decidido, competitivo, exigente, agresivo, brusco, arrogante. Si se fijan, son características de una persona decidida. Por eso parte con la D. O sea, una persona que está clara, que tiene sus objetivos claros, que llega, tiene algo claro, pum, parte. Y sea como sea, consigue lo que quiere, ¿ya? La I hace referencia a la interacción. Interacción, digamos, cómo nosotros interactuamos con el entorno. Entonces, acá nos vemos con personas que privilegian de alguna forma más lo que tiene que ver con las relaciones sociales, ¿ya? Sociable, locuaz, vigoroso, persuasivo, descuidado, indiscreto, ¿ya? En la C están las personas que se asocian más con lo que tiene que ver con cumplimiento, ¿ya? Que tratan de orientarse más que nada, quizás no les interesa tanto cumplir, o sea, no les interesa tanto mantener una buena relación social, pero sí cumplir. Entonces, es calmados, cuidadosos, modestos, rescorosos, inexpresivos, testarudos, etc., ¿ya? Y por otra parte está la serenidad, la persona que es un poco más pasiva, digamos. Entonces ahí están personalidades como el preciso, el lógico, disciplinado, reservado, perfeccionista, cerebral, ¿ya? Entonces, al aplicar este test, nos va a dar la clasificación de cuál de estos tipos de personalidad ustedes tienen más marcado,
¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a revisar durante esto, a contar de hoy día y hasta el día miércoles, ¿ya? ¿En cuál de estos tipos de personalidad ustedes van a marcar mayor puntuación? ¿Ya? Eso, entonces recuerden, el DISC es un test de personalidad que se mueve en estos 4 cuadrantes y que se mueve en 2 ejes, ¿ya? Que en el fondo nos dice si la persona más bien es extrovertida, más bien sociable, le gusta conversar, o es más bien introvertida, ¿ya? Quizás es más para adentro, como se dice, es más analítico, mide sus palabras, habla solamente cuando es necesario, etc., ¿ya? Y el otro eje es racional sentimental, o sea, racional, una persona que es 100% cabeza, no deja espacio para las emociones, sino que 100% sus decisiones la enfoca en un cálculo costo-beneficio, ¿ya? Versus el otro extremo, que es la persona sentimental, que no le interesa tanto eso, sino que va a valorar más la relación, la valoración de las otras personas hacia él, etc., ¿ya? Entonces, en esos ejes tenemos estos tipos de personalidad que van a ser los que ustedes, o sea, de hecho, ustedes cuando lo respondan les van a dar que ustedes se clasifican dentro de algunos de estos tipos de personalidad, ¿ya? Esta es la explicación en un principio, y a la medida que lo vayan respondiendo les va a ir haciendo más sentido. Yo sé que si lo ven ahora quizás lo ven, no le hace mucho sentido, ¿ya? Pero a la medida que lo vayan respondiendo durante la semana les va a ir haciendo sentido, y cuando lleguemos al miércoles y ustedes lo revisen, yo estoy seguro que les va a hacer 100% sentido cómo funciona este test, ¿ya? Entonces, acá yo les voy a mostrar el test. Yo hoy día les voy a enviar esto, que es las hojas de preguntas, ¿ya? Para que ustedes en su casa, tranquilamente, lo respondan. Y mañana les voy a enviar las hojas de respuestas, para en función de lo que ustedes respondan hoy día, mañana calculen, ¿ya? Porque hay que calcular un cierto puntaje, que es súper simple, ¿ya? Pero tienen que hacerlo mañana. Entonces, para no confundirlo, hoy día solamente les voy a pedir que respondan la hoja de preguntas que yo les estoy mostrando ahora, y que, como les digo, se las voy a mandar por correo una vez terminada la clase, ¿ya? A ver, ¿en qué consiste esto? Cada una de las preguntas que ustedes ven acá y que están enumeradas hacia abajo, ¿ya? 1, acá está la 2, acá está la 3, ¿cierto? Tiene 4 tipos de personalidad. Por ejemplo, en la número 1 dice entusiasta, rápido, lógico y apacible, ¿cierto? Son 4 tipos de personalidad. Y si se fijan, a la derecha hay 2 casillas, que dicen más, otra que dice menos, ¿cierto? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para responder este test? De estas 4 características de personalidad que ustedes encuentran acá, tienen que identificar una que sea con la que se identifican más y otra que sea con la que se identifiquen menos. Y eso por cada una de las preguntas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo voy a responder yo. De estas 4 características, entusiasta, rápido, lógico y apacible, yo me considero que soy más lógico. De las 4 características, me siento más asociado a ser lógico. Con la que me siento menos rápido. ¿Ya? Entonces elegí el más lógico y el menos rápido. Después paso a la segunda, que está acá abajito, porque están hacia abajo. ¿Ya? Cauteloso, decidido, receptivo, bondadoso. De nuevo, lo mismo. ¿Con cuál me identifico más? Ah, yo soy más cauteloso. Ah, ya. Y soy menos bondadoso. ¿Ya? Así, sucesivamente. Hasta llegar a la última pregunta, que es la número 28. ¿Ya? Entonces, las instrucciones están arriba, pero se las repito. Por cada una de las preguntas les van a aparecer 4 características de personalidad, que ustedes tienen que responder cuál de estas es la que más se asemeja a usted o más se asocia a usted, y cuál de estas es la que menos se asocia a usted. O sea, por cada una ustedes tienen que dar 2 respuestas, una más y otra menos. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, queda claro. Perfecto. Sí. Ya. Entonces, terminando la clase, les voy a hacer llegar el correo, la PPT de hoy, junto con este formato, ¿ya?
Lo ideal es que si pueden, lo impriman y lo rellenen a mano. Se les va a ser más fácil para poder revisarlo. Si no lo pueden imprimir, anoten su respuesta en la pantalla o en una listita aparte. Mañana vemos aparte, porque lo que vamos a hacer mañana es sumar los resultados que ustedes van a, en función de lo que respondan hoy día, ¿ya? Y el miércoles la vamos a tabular y la vamos a responder. Obviamente este es un ejercicio que es individual, ustedes lo van a responder y ustedes mismos van a conocer sus resultados, ¿ya? Y lo vamos a ir haciendo en la medida que va avanzando la clase de esta semana, ¿vale? Eso. Y en adelante, como decía, martes y miércoles vamos a hacer clases más de tipo práctica. Lo que teníamos que ver con respecto a los tipos de entrevistas y los tipos de test, lo vimos hoy día. Entonces lo que vamos a ver tanto mañana y el martes son ejercicios prácticos de los tipos de entrevistas y los tipos de test, que bueno, que ahora vamos a hacer uno en esta evaluación formativa que es el DIX, pero igual vamos a conocer otros durante la semana. ¿Ya? Como les digo, la parte más importante del proceso en sí, donde cumplimos los objetivos en esta fase, en selección. Por eso le vamos a dedicar un poquito más de tiempo y lo vamos a hacer un poco más práctico. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Dudas, consultas, comentarios, aportes? Profe, ¿Sí? igual vamos a incorporar eso a como jugábamos antes con el quiz. Sí, vamos a hacer eso durante esta semana. También vamos a hacer algunas clases así. Gracias, profe. Alejandra, me escribiste esta semana. Ya, ok, yo te escribo, hablamos de Alejandra. Y Camila, tabularlo significa ordenar la información. Eso es tabular. Tabular es tomar la información que, por ejemplo, a ver, ustedes van a responder hoy día el test. Nada más que eso. Mañana van a saber que cada una de esas preguntas tiene un puntaje. Entonces, lo que tienen que hacer es, al tabular, es ordenar esa información y sumarla. Nada más que eso. Lo vamos a ver mañana, para que no se compliquen. Pero no es nada complejo, en el fondo. Es sumar las respuestas que hoy día van a responder al test que yo les voy a enviar. ¿No hay más consultas? Ok. No, Dejamos por mi parte no. Perfecto. Dejamos la clase hasta acá y le hago llegar entonces el correíto y respondan los chicos. Yo creo que es importante que hagamos esta evaluación formativa porque en el fondo es importante desde ya empezar a conocer estas herramientas que nos van a ayudar en el proceso de selección. ¿Ya? La clase la subo ahora, terminando la clase. ¿Ya? Así que va a quedar en un ratito más. Me demoro en subir la clase a veces, chicos, porque yo cuando la termino, Zoom la empieza a procesar. Depende del internet cuánto se demora. Si se demora 5 minutos, a veces se demora media hora. Entonces, una vez que la procesa, yo recién la puedo subir. Entonces, cuando pase eso, la voy a subir ahora un ratito más y le envío también junto a la PPT con el DIX para que también lo vayan respondiendo. ¿Ya? Eso, chicos, que estén bien y nos vemos mañana a las 4. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe.